¿Ok? Un anuncio completo. Y bueno, vamos a acompañarme con el libro de Nehemías. Nehemías, en el Antiguo Testamento. Nehemías, primero, segundo Crónicas, Esdras y Nehemías. Y esta noche me gustaría hablar sobre una gran necesidad que existe en todo el mundo. Ahora, esto no es una necesidad nueva. No, es algo que se repite a lo largo de muchos ciclos de la historia. Y como saben, no existe tal cosa como la historia secular. No existe. Hay una separación entre el espiritual y el secular de las filosofías en el pasado, pero en realidad no hay separación entre las obras de Dios, ¿no? No existe una distinción entre el secular en una manera. Todos los acontecimientos que han tenido lugar desde la creación del mundo están gobernados de ¿quién? De Dios, por Dios. Dios siempre está haciendo algo, ¿no? Siempre está avanzado en su plan para los siglos, siempre. Muy bien. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que gran parte de lo que Dios hace en este mundo se lleva a cabo a través de los seres humanos, ¿no? Seres humanos. Y a menudo estos seres humanos son creyentes, que son sensibles y obedientes a la voluntad de Dios. Hay un tipo de creyente humano del que quiero hablar en particular esta noche, ¿no? Quiero hablar de los hombres que son utilizados por Dios para avanzar su agenda, avanzar la agenda de Dios por los siglos. Y vamos a pensar particularmente en los líderes visionarios. Líderes visionarios. Yo tengo una breve definición de este tema. La visión es la capacidad de reconocer una necesidad y luego desarrollar un plan para satisfacerla. El liderazgo es convencer a otros de la viabilidad del plan y animarlos a participar en su ejecución. Bueno, es un breve, yo puedo repetir esto 2 o 3 veces durante este mensaje. Bueno, Guillermo Strong, ¿conoces este nombre? Guillermo Strong. En el UCB es muy famoso, ¿no? Guillermo Strong era un hombre que reunía ambas calidades, visión y liderazgo también. En 1923, Guillermo Strong y su esposo Jesse dejaron un exitoso negocio de seguros y llevaron a su familia a Chile para formar lo que hoy se conoce como la Misión Evangélica de Sudamérica, en Chile primero. Esta decisión fue motivada por lo que el señor Strong consideraba una gran necesidad de ayudar a los misioneros agotados de Bolivia y de atender las grandes necesidades espirituales de los soldados del norte de Chile. Guillermo tenía 46 años. 46 años. ¿Y cuánto es 6 y menos en esa sala? 46 y menos. ¿Manos? Que muy joven. ¿Y más? Mis amigos. Guillermo tenía 46 años cuando se mudó a Chile. 100 años después se han fundado docenas de iglesias y se han establecido 3 institutos bíblicos para formar a hombres y mujeres para el ministerio.
También hay campamentos y nuevas iglesias que continúan ayudando al desarrollo del ministerio en Chile. El hermano Strong vio la necesidad, primero, desarrolló un plan para abordar la situación y luego convenció a otros para que participaran en esta gran obra. A mediados de los 70 años, los años 70, misioneros de Chile llegaron a Argentina y Uruguay, alrededor de 1974, más o menos. Lyle Eggleston, Harold Gossen, Cliff Truman, Timoteo Miller y otros vinieron a fundar iglesias aquí en Argentina. Y se organizaron varias iglesias en el área de Buenos Aires, junto con un instituto bíblico en Monte Grande en 1984. Y más tarde se fundaron iglesias fuera de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, Entre Ríos y otros lugares. Se construyó un hermoso campamento en Chivilcoy y durante 50 años, los últimos 50 años, el Señor ha seguido levantando su obra en Argentina. Pero todo comenzó con un hombre, Guillermo Strong, en 1923, deja su hogar en los Estados Unidos y venía a Chile para comenzar este ministerio. Pero todo comenzó con un hombre que vio una necesidad y dio su vida para satisfacerla. Otros lo siguieron, pero se necesitó un hombre con visión y liderazgo para comenzar la obra. Esta iglesia acá en Cesa es en parte el resultado de la visión de este hombre, ¿no? Y de aquellos que se unieron para participar en la obra que comenzó en Chile hace más de 100 años. Piensan en esto, ¿no? Solamente un hombre con visión y la liderazgo para colectar otros para participar. Dios usa a hombres con visión. Dios levanta a hombres con visión para satisfacer las necesidades espirituales de un mundo perdido y moribundo, ¿no? Cuando pienso en hombres de la Biblia, Guillermo Strong es un ejemplo misionero moderno, ¿no? Pero cuando pienso en hombres de la Biblia que eran hombres con visión, siempre pienso en Nehemías. El libro de Nehemías nos ofrece una poderosa ilustración de cómo nace la visión y cómo produce resultados. Esta breve definición, otra vez, la visión es la capacidad de reconocer una necesidad y luego desarrollar un plan para satisfacerla. El liderazgo es convencer a otros de la viabilidad del plan y animarlos a participar en su ejecución. Bueno, y mira, bajo el reinado de Ciro, rey de Persia, se permitió a los exiliados judíos regresar a Jerusalén. ¿Recuerdan esta historia? El regreso de los exiliados llevó muchos años con líderes como Zorobabel, el sacerdote Josué, y los profetas Ageo, Zacarías y el escriba Esdras, que prestaron ayuda y liderazgo para restaurar la población de Israel y reavivar la adoración a Dios mediante la construcción del altar y de sacrificios y el segundo templo. Pero estas obras durante ese tiempo no estuvieron exentas de oposición. Hay mucha oposición de sus obras y su entrada en la tierra otra vez.
Y en muchas ocasiones el trabajo en Jerusalén se detuvo y el pueblo se desanimó. Aproximadamente 140 años después encontramos una figura importante en la persona de Nehemías, en Susa, la capital, donde ocupaba el cargo de protector del rey de Persia, Artajerjes, y como su copero. Bueno, aunque Nehemías se desarrolla en el Antiguo Testamento, nos ofrece pasos útiles que nos guían en nuestra comprensión del liderazgo visionario, aplicables a cualquier contexto, principios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hay 4. ¿Y cómo nació el proyecto? El primer paso es la investigación. Comienza con una pregunta. El paso primero para comenzar el desarrollo de visión es una investigación, una pregunta. En Nehemías 1, la Biblia dice, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kislu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. La pregunta, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Una pregunta, Nehemías preguntó a Hanani y cómo le iba a los judíos en Judá. Está bien el preguntar. Prosperaba la ciudad de Jerusalén y muchos de los judíos cautivos habían sido bendecidos por Dios y prosperaban en Babilonia y también en Persia, con personas influyentes como Daniel, por ejemplo, Mardoqueo y Esther, judíos que tienen mucha influencia. Los judíos estaban protegidos y tal como Jeremías en sus cartas de los exiliados les había aconsejado, prosperaban enormemente. Pero siempre había permanecido el amor por la tierra de Israel y la preocupación por su bienestar. Es natural. La pregunta de Nehemías era natural. Antes de ver una necesidad, hay una investigación. La indagación, la curiosidad, el deseo de saber cómo están las cosas en Jerusalén. Después de la investigación hay paso número 2 es la presentación. Hay una pregunta. ¿Qué está haciendo en Jerusalén? Solamente una pregunta. La respuesta es la presentación, una descripción de la necesidad. En versículo 3, la Biblia dice, y me dijeron, es una respuesta, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y ofrenda, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. A fuego. Esa es la descripción de las condiciones en Jerusalén. La comunicación de Hanani a Nehemías. Incluso después de unos 140 años del regreso de los exiliados, el pueblo seguía en malas condiciones. Las murallas seguían derribadas y las puertas quemadas, lo que dejaba la ciudad vulnerable y expuesta a la explotación y todo tipo de acosos por parte de la multitud mixta que no mostraba ninguna simpatía por Israel. ¿Recuerdan después de la destrucción por Babilonia y Asiria, Babilonia? Mucha otra gente se entraba a la tierra de Israel.
Entonces hay una multitud mixta que no mostraba ninguna simpatía por Israel. El pueblo habría estado angustiado por los repetidos y a menudo exitosos intentos de alinear a los gobernantes persas contra el remanente de Israel. Entonces la situación está muy mala por Israel, muy mala. Y esto condujo entonces a un tercer paso. El primero es la investigación. Comienza con una pregunta, como ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo la gente en Jerusalén? Y la presentación, una descripción de la necesidad. La necesidad es, la gente en Israel son desánimos. Son desánimos y tristes. El tercer paso es esto, la reacción. Esto es un paso muy importante. La investigación, importante, la respuesta es importante, pero la reacción es más crítica, creo, en mi opinión. Respuesta a la necesidad. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La noticia de la situación de los israelitas en Jerusalén del remanente fue un golpe para el alma de Nehemías. Él tiene un corazón sensitivo a las condiciones de sus hermanos en Israel. Hay una gran necesidad. Y un golpe para el alma de Nehemías. Su respuesta pasó por 3 etapas. Primero, este anuncio le afectó al corazón. Se sentó y lloró y se levantó durante muchos días. No había nada de complacencia en la respuesta de Nehemías, ¿no? Tenía una preocupación genuina por su pueblo y cuando se entró de su situación, le afectó emocionalmente y profundamente en su corazón. Una respuesta, no importa, es su condición, no es mi condición, es su problema, no es mi problema. No, eso no es la respuesta o reacción de Nehemías. No, sentó, lloró y lamentó. Y a Nehemías le partió el corazón, ¿no? Y ayunó. Y fuera por respecto a la miseria de su pueblo en Israel, o simplemente por tristeza, lo cierto es que el dolor que sentía era real, le quitó el apetito. Entonces, ayuné. Bueno, le afectó al corazón y además le afectó el espíritu. No solamente su corazón, pero también su espíritu. O espiritualmente. Sin duda, después de mucho dolor, Nehemías comenzó a orar. Esta también es una respuesta natural, ¿no? Cuando oímos una situación grave, o terrible, o triste para nosotros, es natural para ir a Dios, para hablar sobre con Él. Dios es soberano. Nehemías sabía que la situación actual de los judíos era el resultado directo de los juicios de Dios. Pero fíjese en la naturaleza de su oración. Nehemías ora al Dios de su pueblo. En su oración primero reconoce la relación entre Dios y su pueblo.
¿no? En su oración. Luego confiesa los pecados de su pueblo. Deuteronomio 28. ¿Sabemos esto? Este contexto. Hay una opción por la gente: obedecer o desobedecer. Desobedecer es muchos castigos. Obedecer es muchos beneficios, ¿no? ¿Recuerdan esto? Y la cautividad de Israel es el resultado de desobediencia, ¿no? Entonces, en su oración, Nehemías confiesa los pecados de su pueblo. Deuteronomio 28 da consecuencias específicas por desobedecer la ley. Israel fue llevado al cautiverio por su incredulidad y infidelidad a la ley de Dios. El lento progreso de Israel para restablecer en la tierra es una palabra difícil para mí decir, lo siento. En la tierra también fue el resultado de no entregarse de todo corazón a Dios. Lo sabemos, la profecía de Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿recuerdan? Y toca este tema durante todo el tiempo antes de Malaquías. Nehemías suplica a Dios basándose en el pacto y le recuerda al Señor que si el pueblo volvía su corazón hacia Él los restauraría. Nehemías le recuerda al Señor que ellos son su pueblo. Su pueblo. Termina con una última súplica para que le conceda el favor ante los ojos de Artajerjes. En versículo 11, Nehemías dice: te ruego, oh Jehová, esta hora, atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, Artajerjes, porque yo servía del copero al rey. Entonces, la respuesta de la necesidad, la información que recibió Nehemías de su hermano es terrible y le afectó al corazón, le afectó el espíritu, oración, y otras respuestas. Y número 3, le afectó sus pensamientos. Afectó su corazón, afectó su espíritu y le afectó sus pensamientos. El último paso para responder a la necesidad era hacer un plan. Hay una necesidad, necesito desarrollar un plan. Había pasado 8 meses desde que Hanani le contó a Nehemías la situación en Israel, 8 meses, y la conversación que se nos relata en el capítulo 2, entre Nehemías y el rey. El rey se da cuenta del impacto emocional que había afectado Nehemías, ¿no? Llorando y otras cosas, muy triste. Y por lo tanto le pregunta, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? Versículo 6, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? O antes de eso, versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces él pregunta, ¿qué sucedió a tu vida? Nehemías le da su respuesta. Entonces en versículo 4 me dijo al rey, ¿qué cosa pides? El rey dice esto, ¿qué cosa pides? Después la respuesta de Nehemías al rey, versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta,
y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces, es la situación que comunicó Nehemías al rey. Y el rey dice esto: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Bueno, es una buena pregunta. Había pasado 8 meses, le contó Nehemías la situación. El rey se da cuenta del impacto emocional que había afectado a Nehemías y por lo tanto pregunta qué le pasa. Nehemías le da su respuesta. Entonces Artajerjes le pregunta, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Nehemías, que había tenido 8 meses para orar y planificar. No es un plan inmediato, impulsivo. Le dio al rey una respuesta precisa. No habría podido decir nada inteligente si no lo hubiera pensado detenidamente. Recuerda, la visión es reconocer una necesidad y luego elaborar un plan para satisfacerla. Y como había orado por eso durante 8 meses, el rey le proporcionó a Nehemías todo lo que necesitaba. Pero las necesidades es una lista, ¿no? Esta lista está formada durante 8 meses, ¿no? Por cierto, toda iniciativa espiritual en la que nos embarquemos debe contar también con esta provisión especial. Y me le concedió al rey, según la benefica mano de mi Dios sobre mí. Él dice eso. Versículo 8, y carta para Asaf y otras cosas, y me lo concedió al rey según la benefica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, esta es una buena señal necesaria de Dios, ¿no? Este mano benefica es muy importante de que la visión es correcta. Quizá tenemos una visión alguna cosa muy loco, ¿no? Si Dios no extiende su mano beneficia, probablemente esta visión es en realidad loco. Pero si esta es una visión correcta, las bendiciones de Dios sigue Si Dios no provee, no la bendice, entonces tal vez no era del Señor en primer lugar. El último paso, la comisión. La investigación, la pregunta, la respuesta o la respuesta de esto, el impacto y el plan y luego la comisión. A Nehemías se le concede permiso para viajar a Canaán y atender las necesidades de su pueblo. Es en capítulo 2, versículos 11 a 16. Nehemías hace una inspección minuciosa de los daños en las murallas de Jerusalén. Toma mucho tiempo para viajar alrededor de la ciudad para investigar la situación. Comprende la monumental tarea que tiene ante sí. Bueno, imagina esto, una gran ciudad, un murallas, rompió, ha visto la necesidad y ahora, para decirlo obvio, para Nehemías es imposible hacerlo solo, ¿no? A veces tenemos una visión de cualquier necesidad. Quizá esta necesidad es grande. Hay gente en la provincia Río Negro, hay una gran necesidad en esta provincia. Pero yo soy solo, no puedo hacer solo, ¿no? Nehemías, si vio esta tarea, probablemente dice en sí mismo, es imposible hacerlo solo. Es obvio, ¿no? Muy obvio.
Él no puede reconstruir estos muros por sí mismo, obviamente. Él debe contar con ayuda para reconstruir los muros de Jerusalén. Es fantástico, es fantástico tener una idea, ¿no? Una visión, una idea para hacer algo, pero a menos que se disponga de los recursos necesarios para hacerlo, nunca será más que una buena idea. Más que una buena idea. Esta tarea monumental requerirá un equipo para llevarla a cabo. Nehemías había elaborado un plan para satisfacer esa necesidad, pero ahora el visionero debe convertirse en líder, un líder. Él es un visionero. Él puede ver la necesidad. La gente en Jerusalén necesita ayuda. Necesito cosas para ayudarles. Es la visión. La visión es la capacidad de reconocer una necesidad y luego desarrollar un plan para satisfacerla. Pero para hacerlo necesito ayuda, ¿no? En este caso el visionario debe convertirse en líder. El liderazgo es convencer a otros de la viabilidad del plan y animarlos a participar en su ejecución. Nehemías debe presentar el proyecto al pueblo. En versículo 10, capítulo 2, versículo 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Bueno, él llegué a la gente, le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Eso es lo que le pensaba tanto el corazón cuando Anani le describió los problemas de Jerusalén. El corazón de Nehemías quedó profundamente conmovido. Ahora comparte esta carga con el pueblo. Podemos imaginarnos y que Nehemías espera transmitir al pueblo la misma pasión. Él tiene pasión por la gente en Jerusalén. Él tiene mucha pasión por eso, pero ahora necesito transmitir al pueblo la misma pasión que sintió al conocer la desesperada necesidad de Jerusalén. Entonces, él llama al trabajo. En versículos 17, capítulo 2, en la última parte, venid, dijo Nehemías, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Podemos imaginar a Nehemías clamando, podéis ver la difícil situación en la que nos encontramos, ¿no? O podéis ver lo que hay que hacer. Vamos a hacer algo al respecto. Nunca debemos dar por sentado que una necesidad se va a satisfacer sin que alguien haga algo al respecto, ¿no? Y nunca debemos dar por sentado que alguien más lo hará. No es mi responsabilidad, es la responsabilidad de otros, la responsabilidad de los pastores, la responsabilidad de los diáconos o otros líderes, ancianos, misioneros. No es mi responsabilidad, ¿no? Y nunca debemos dar por sentado que alguien más lo hará. Cuando nos enfrentamos a una necesidad, me refiero a una necesidad espiritual o un proyecto ministerial de algún tipo. Debemos preguntarnos, ¿es esto algo que debo considerar? ¿Me está hablando Dios a mí? ¿Debo hacer algo? Esas preguntas
debería nuestra reacción de las necesidades. Una persona está enfrente de vos y dice, hay una gran necesidad en la provincia de Buenos Aires. Hay un pueblo acá o pueblo acá que no tiene iglesias. No hay un testigo correcto de la Biblia. Necesitamos hacer algo. La reacción es algo, responsabilidad, es otra persona responsabilidad. No es mi responsabilidad, no. Necesitamos dar una pregunta. ¿Es Dios? ¿Habla a mí? En esta situación, ¿hay algo para mí hacer? Nehemías comparte con ellos la obra y luego les explica la buena mano de Dios en el proyecto. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Una respuesta correcta para nosotros, es perfecta. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dice en versículo 18, levantémonos y edifiquemos ahora. Así es como el pueblo de Dios debe responder a los proyectos que hay que realizar, ¿no? Y la complacencia en el área del ministerio y la obra del Señor nunca es una respuesta adecuada al llamado a servir. El pueblo respondió a Nehemías y en 50 días se restauraron los muros y las puertas de Jerusalén. Es un milagro. Es un milagro, pero es practicar. Hay una visión de Nehemías, hay un plan desarrollado, hay una respuesta, hay una presentación de la gente y la gente dice, vamos a trabajar en este proyecto. Pasos simples, ¿no? Pasos simples. Y ahora pongamos en esto, en nuestro contexto. Cuando pienso en este escenario, rápidamente me viene la mente de Jesús en Mateo 9. Yo puedo leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el contexto de este pasaje, Jesús sintió la necesidad y sugirió un plan de acción y contó con la participación de los discípulos. Él vio la necesidad de las personas, ovejas sin pastor, ¿no? Bueno, mira, si una crisis como esta no te conmueve, tampoco conmoverás nunca el corazón de nadie más, ¿no? Si no toca tu corazón, es imposible para tocar otros corazones. Si no te preocupa la situación de las almas perdidas y no te sentirás impulsado a hacer nada por ellas y nunca convencerás a nadie más. Esa es la idea. Esta respuesta es fundamental. Compadeció profundamente, le conmovía el corazón de Jesús. Encomendó a sus discípulos, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros. Así es como funciona de la Gran Comisión, ¿no? ¿Ves la necesidad que hay en todo el mundo? Rogás por obreros y desarrollás un plan para enviar a los trabajadores en la cosecha. El mies en la iglesia local
y en el mundo, y debes permitirte sentirte conmovido por la necesidad y luego involucrarte personalmente. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Cuando miramos al mundo que nos rodea, vemos unas necesidades, tu vecino, tu amigo en el trabajo, personas en tu familia, vemos unas necesidades. La respuesta probablemente es obviamente, ¿no? Obviamente hay muchas necesidades. Vemos a los perdidos, a los maltratados y destrozados. Vemos ovejas sin pastor en nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Consulta a los pastores que dice, Pastor Dennis, Pastor Julio, Pastor Paz, Pastor Leo, si hay necesidades en este país, Argentina, la respuesta sería sí, muchos. Escuchen, ¿dónde están los visioneros? ¿Dónde están? Necesito ver el internet y WhatsApp. No. ¿Dónde están? ¿Dónde están los trabajadores que dirán, aquí estoy, ayudaré? ¿Dónde vienen esos visioneros, estos líderes? Vienen del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. Vienen de las iglesias, vienen de entre nosotros. Los visioneros están acá en esta iglesia, pero no sabemos ahora, en ese momento. Los líderes están en esta iglesia, pero no sabemos que antes una presentación de las necesidades. Quizá te preguntes, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué puede hacer? Nehemías era un sirviente en la casa del rey, un siervo simple. El pueblo de Israel era solo gente común, pero en las manos de Dios se convirtieron en visioneros, líderes y trabajadores. Bueno, la iglesia necesita ayudantes y si no estás seguro de qué hacer, pregúntale al pastor Leo. Pastor Leo tiene una lista de las necesidades y oportunidades para servir, ¿no? Sí. Si Dios está moviendo tu corazón para una obra en particular, elabora un plan sí mismo y busca la ayuda de otros. No sea que te estás llamado al Señor, pero tendrías que estar completamente ciego para no ver las grandes necesidades que te rodean, ¿no? Y si la condición de los perdidos no te mueve a algún tipo de acción, entonces tu corazón está endurecido. Es verdad. Deja que tus ojos estén abiertos, tu corazón tierno y tus manos dispuestas a liderar o seguir. Pero, hermanos, debemos estar ocupados en la obra del Señor, en todo. Es nuestra generación, es nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. En las palabras de Santiago Boyce, James Boyce, un comentarista, él dice esto: que Dios que levantó a Nehemías levante a muchos con él en nuestros días. La iglesia rara vez ha tenido tanta necesidad de líderes como estos. Es nuestra responsabilidad. Con hombres es imposible, ¿no? Las necesidades, pero en las manos de Dios todo es posible. ¿Sí? Pastor.